Bienvenidos al repaso de la lección de escuela sabática para el sábado 13 de agosto del 2022, titulada Esperanza indestructible. El versículo para memorizar lo encontramos en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 5, que dice lo siguiente: Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esta lección está basada en los libros de Habacuc, capítulo 1, versículo 1 al 4, el libro de Job, capítulo 38 al 41, Isaías, capítulo 41, versículo del 8 al 14, Jeremías, capítulo 29, versículo 1 al 10, y el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 1 al 13. Introducción. Cuando estamos en la iglesia rodeados de gente que sonríe, qué fácil es hablar y cantar de la esperanza. Pero cuando estamos en el crisol, la esperanza no siempre parece ser tan fácil. Cuando las circunstancias nos oprimen, comenzamos a cuestionar todo, especialmente la sabiduría de Dios. En uno de los libros de C.S. Lewis, escribe sobre un león imaginario. Alguien que no quiere conocer a este león pregunta si el león es fiable. Se le dice que no es fiable, pero es bueno. Aunque no siempre entendemos a Dios y aparentemente Él hace cosas impredecibles, eso no significa que Dios esté en contra de nosotros. Simplemente significa que todavía no tenemos el panorama completo. Pero luchamos con la idea que para tener paz, confianza y esperanza, Dios debe ser comprensible y predecible según nuestra forma de pensar. Él necesita ser fiable, por ende, nos predispone para el chasco. Un vistazo a la semana. Entender el carácter de Dios. ¿En qué medida nos ayuda a retener la esperanza en medio del crisol? Panorama completo. En medio del sufrimiento es muy fácil suponer que lo que nos pasa es lo único que importa, pero el panorama es un poco más amplio que el solo yo. Apocalipsis 12:7 y Romanos 8:22 dicen lo siguiente: Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Y Romanos 8:22 dice: Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. En el libro de Habacuc, capítulo 1, versículo 4, dice lo siguiente: La profecía que vio el profeta Habacuc: ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré, y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contiendas se levantan, por lo cual la ley es debitable, y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. ¿A quién se enfrentó Habacuc? Cabría esperar que Dios dijera algo así como: Eso es realmente terrible, Habacuc. Déjame ir a ayudarte de inmediato. Pero la respuesta de Dios refleja lo opuesto. Le dice a Habacuc que todo va a empeorar. En el libro de Habacuc 1, 5 al 11. Los asirios llevaban cautivo a Israel, pero aún así Dios promete que vendrá algo peor. Los babilonios ahora se llevarán al pueblo de Judá. Habacuc vuelve a clamar en los versículos 12 al 17 y luego espera a ver qué dirá Dios. Habacuc 2 es la promesa divina de la destrucción de los babilonios. Hebreos 10:37 y Habacuc 2:3 dice lo siguiente: Aunque la visión tarda aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tarde, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Lo que sugiere una aplicación mesiánica de esta promesa en el futuro, con la misma certeza con que se prometió la destrucción de Babilonia, también tenemos la certeza de la destrucción de la Gran Babilonia. Apocalipsis 18:2. Habacuc estaba atrapado en el gran mal que lo rodeaba y el anuncio de Dios de que vendría algo peor.
No obstante, precisamente es allí donde nos encontramos nosotros en la historia de la salvación. Un gran mal nos rodea, pero la Biblia predice que está por venir algo mucho peor. La clave para la supervivencia de Habacuc fue que se le permitió ver el panorama completo. Por lo tanto, en el capítulo 3 puede elevar una increíble oración de alabanza por lo que Dios hará en el futuro. Lección. Oswald Chambers escribe: ¿le has preguntado a Dios qué es lo que hará? Él nunca te lo dirá. Dios no te dice lo que va a hacer. Él te revela quién es. ¿A qué crees que apunta Chambers con esta idea? Como sabemos, el libro de Job comienza con una gran tragedia personal para el patriarca. Pierde todo, salvo su vida y a su esposa, y ella le sugiere: maldice a Dios y muérete. Job 2:9. Luego de esto hay una discusión en la que sus amigos tratan de averiguar por qué le está sucediendo todo esto. En todas estas discusiones, Dios guarda silencio. De repente, en Job 38, Dios aparece y habla. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Job 38:2. Una tras otra, Dios le plantea a Job unas 70 veces asombrosas preguntas. Explóralas en el capítulo 38 y 39. Después de la última pregunta, Job responde: yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Job 40:4-5. Pero Dios no ha terminado. Entonces comienza de nuevo y le hace otra serie de grandes interrogantes, una detrás de otras. Dios nunca responde a ninguna de las preguntas de los amigos de Job que exigían razones, pero Dios sí pinta un cuadro de su incomparable grandeza revelada en las asombrosas obras de la creación. Después de esto, sin duda, Job no necesita ninguna respuesta. La necesidad de explicaciones ha sido eclipsada por una imagen abrumadora de la magnificencia de Dios. Esta historia revela una paradoja fascinante. La esperanza y el aliento pueden aflorar al darnos cuenta de cuán poco sabemos. Intuitivamente, tratamos de encontrar consuelo sabiendo todo y por ende nos desanimamos cuando no alcanzamos a saber. Pero a veces Dios resalta nuestra ignorancia para que nos demos cuenta de que la esperanza humana solo puede hallar seguridad en un ser mucho más grande que nosotros. Alguien dijo una vez: cuando Dios parece distante, ¿quién es el que se ha movido? Cuando surgen problemas, suponemos que Dios nos ha abandonado. La verdad es que Él no se ha ido a ningún lado. A los judíos en el exilio, la presencia de Dios les parecía muy lejana. Sin embargo, mediante Isaías, Dios le asegura la liberación futura. No obstante, aunque faltaban muchos años para el regreso de Jerusalén, Dios anhelaba que su pueblo supiera que Él no se había alejado de ellos y que había muchas razones para tener esperanza. ¿Qué motivos de esperanzas puedes identificar para los que esperan ansiosos la liberación futura? ¿Cómo nos ayuda esta promesa mientras esperamos que termine nuestro exilio en la tierra? Todos anhelan tener esperanza, pero ¿dónde encontrarla? Para algunos, la esperanza se encuentra en la sonrisa de un amigo. Para otros, la esperanza surge de la seguridad financiera o de un matrimonio estable. ¿Dónde buscas tu esperanza y coraje normalmente? En el libro de Jeremías, el profeta escribe a gente que en el exilio había perdido la esperanza. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Salmo 137:1. Pero a pesar de su desconsuelo, Jeremías expone las razones por las que no deben perder la esperanza. En este pasaje hay 3 fuentes importantes de esperanza que vale la pena destacar. En primer lugar, Dios dice a su pueblo que no debe perder la esperanza porque su situación no es resultado de la casualidad ni de la mala interpretación.
Porque Dios mismo dice, yo Jehová hice transportar a Judá de Jerusalén a Babilonia. Jeremías 29:4. Aunque aparentemente el mal lo rodea, Judá nunca dejó de estar en las palmas de las manos de Dios. En segundo lugar, Dios dice a su pueblo que no debe perder la esperanza porque Él puede obrar incluso dentro de sus dificultades imperantes. Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Jeremías 29:7. En tercer lugar, Dios dice a su pueblo que no debe perder la esperanza porque Él pondrá fin a su exilio en un momento específico. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Jeremías capítulo 29, versículo 10. En el libro de Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 13, Pablo describe las pruebas en el contexto de la disciplina. En la Biblia, la palabra disciplina aparece 10 veces en el mundo griego. Esta era la palabra más básica para educación. Entonces, entender la disciplina es entender cómo Dios nos educa en la escuela de la fe, que Pablo describe anteriormente en Hebreos capítulo 11. Hebreos 11, Pablo pinta cuadros de hombres y mujeres de fe. La fe fue lo que los impulsó a seguir cuando enfrentaron todo tipo de situaciones difíciles. Al entrar en el capítulo 12, Pablo se dirige a nosotros, los lectores, y dice que dado que tantas personas antes que nosotros perseveraron contra obstáculos increíbles, nosotros también podemos correr y terminar la vida de fe. La clave es fijar nuestros ojos en Jesús, Hebreos 12:2. Para Él puede ser un ejemplo en tiempos difíciles. Hebreos 12:3 dice lo siguiente. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Analiza la siguiente pregunta. ¿En qué medida viviste esta esperanza en tus tiempos de educación espiritual? Haz una lista de todas las razones que identificaste como fundamento de la esperanza, según el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 13. A todos nos toca a veces momentos de intensa desilusión y profundo desaliento, días en que nos embarga la tristeza y es difícil creer que Dios sigue siendo el bondadoso benefactor de sus hijos terrenales, días en que las dificultades acosan al alma, en que la muerte parece preferible a la vida. Entonces es cuando muchos pierden su confianza en Dios y caen en la esclavitud de la duda y la servidumbre de la incredulidad. Si en tales momentos pudiésemos discernir con percepción espiritual el significado de las providencias de Dios, veríamos ángeles que procuran salvarnos de nosotros mismos y luchan para asentar nuestros pies en un fundamento más firme que las colinas eternas. Y nuestro ser se compenetraría de una nueva fe y una nueva vida. Preguntas para reflexionar. Elena de White dice que todos experimentamos momentos de intensa desilusión y profundo desaliento. ¿Hasta qué punto lo percibimos en los demás cuando atraviesan esos momentos? ¿Cómo podemos aprender a ser mejores agentes de esperanza entre nosotros cuando experimentamos decepciones tan amargas? Como clase, repasen las respuestas a la pregunta final del martes. ¿Qué diferencia notaron en su vida al tener siempre presente la realidad de la cercanía de Dios? ¿Qué imagen de Dios presentan? Según Job 38 al 41. ¿Qué aprendieron que les dé esperanza y aliento? ¿Cómo encaja el sábado en este cuadro? ¿Cómo nos ayuda a tener siempre presente la naturaleza y el carácter de Dios? La esperanza que transforma viene del cielo. Esto significa que podemos orar para que la esperanza se sume a la vida de los demás. Dediquen un momento a orar por aquellos cuya esperanza han estado flaqueando recientemente, a fin de que su esperanza se renueve.
Es más, ¿qué pueden hacer por otros que dan por perdida la batalla contra encontrar esperanza? Gracias por haberte quedado con nosotros en el repaso de la lección de escuela sabática. Comparte el enlace y suscríbete a nuestro canal. Que el Señor te bendiga y que pases un feliz sábado.